Pues estamos aquí en lo que sería la primera edición 1.0, Ajá. 2.0. ¿Qué crees que podría ser este tipo de marcaje aquí? No, pues que como en todo proyecto, lo más importante es practicarlo, ¿no? O sea, no solamente porque a lo mejor seas simpático en la escuela, o a lo mejor porque tú tengas mucho tema de conversación, pues quiere decir que vas a servir para un podcast, ¿no? O sea, en este caso nosotros apenas estamos viendo, pues, cómo funcionan las cosas y demás. Creo que ya tuvimos un primer capítulo que consideramos que, pues, hubo algunas cosas que podemos mejorar, obviamente, como todo, pero pues vamos en el camino, digamos, le pondremos el 1.1, ¿no? ¿Qué te Uno parece? punto uno me parece Ajá. excelentísimo. Bien, pues Y nos ya pues ahí tardamos, ¿qué vamos será? viendo. Una semanita en estar viendo justo esos detalles que afinar, cómo arreglarlo, desde que las cámaras dejen de fallar hasta como que la conexión lo permita y demás. La verdad es muy interesante el averiguar cómo la gente hace este contenido, ¿no? Porque estoy acostumbrado a verlo, pero ya que te detienes a ver el detalle puntual, qué requiere el ABC 1, 2, 3 ya, pues es totalmente más complejo y más interesante, pero lo hacen ver muy fácil, la verdad. Oye, yo me pregunto, por ejemplo, las viejitas que hacen podcast o las señoras ya grandes o que se ve que de plano no tienen ni idea de lo que es la tecnología, ¿cómo le harán a esas señoras? Pues yo creo que estar molestando a sus hijos, ¿no? Oye, conéctame esto, conéctame el otro, el micrófono va a ser una pesadilla para los hijos. De hecho, yo creo que incluso debe haber casos en los que lo incentivan ellos mismos, o sea, como que dicen, no, sí, abuelita, hay que grabarte para hacer este tema y lo demás, ¿no? Y ahí los tienes correteando a la abuelita para grabarle el video, el TikTok o lo que sea. Pero también me ha tocado, por ejemplo, en donde sí te puedo decir es en el mundo de los videojuegos, hay mucha gente que ya es muy mayor, que juega Ujú. muy bien y que también hace streamings y todo. Hay un tipo que juega Battlefield que es como se la pasa jugando de francotirador y es buenísimo el tipo. Y es muy, muy entretenido, la verdad. Creo que es Oye, veterano y todo. Ajá. ¿cómo funciona ese mundo del streaming? A ver, no sé si nos quieras contar un poquito ahorita cuáles son los principales que están como de moda o cómo funciona. O sea, sí, obviamente sé que son personas que pues están jugando videojuegos al mismo momento que están haciendo comentarios, ¿no? Por ahí está, bueno, hay algunos conocidos por ahí, pero sin embargo, pues ¿cómo es la dinámica? O sea, ¿qué es lo entretenido? ¿Realmente las personas que están viendo los streaming están viendo el juego? ¿O es solamente la personalidad de las personas? Porque creo que ha habido el caso en el que muchos streamers llegan a transmitir incluso hasta 24 horas y cosas Sí. muy locas, ¿no? Yo me pongo a pensar, pues, ¿qué tanto le dices a las personas? Creo que algunos inclusive hasta se han dormido en lo Sí. que la audiencia sigue, o sea, como que es un mundo muy loco, ¿no? Es muy loco y también es como que la respuesta natural hacia tanta gente que le interesa ver los videojuegos y que no puede jugarlos o no se atreve. Eso es algo que he encontrado que es muy, muy real. Por ejemplo, una vez vi una estadística que decía que hay más horas de tiempo en gente viendo a gente jugar que ellos mismos jugando, ¿me explico? Hay más mercado de gente que quiere verte jugar a ti en vez de ellos agarrar el control y llevarlo, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver varias cosas. En primer lugar, yo creí que podía ser quizás la facilidad de alcance que tiene la gente en adquirir estos dispositivos, todas estas como computadoras, que la tarjeta gráfica, que comprar el mismo juego en muchos lugares es un poco más complicado por el tipo de economía que se lleva. Y dije, ay, pues a lo mejor por ahí es que hay más gente que no puede jugarlo, que prefiere verlo. Pero la verdad es que no ese es el detalle. Sí se trata más como de un punto de tú sentirte acompañado viendo a alguien, tú porque te gusta la personalidad de la persona o incluso la forma en la que juega, porque creo que hay varias categorías. Una sería como la de los pro gamers, que son los que juegan así como dioses, que de verdad hacen cosas que no le puedes creer y que están en otra liga de profesional y que ahí ya les pagan, ya les dan como que patrocinios, ya es un modo de vida real. Incluso no tiene tanto, yo creo que menos de una década que se volvió ya algo, pues, for reals, que ya son los esports, que son los electronic sports, y es de que ya agarran estadios, hacen como si fuera una premiación de los Oscars, o sea, un nivel de ese tipo de producción para poder ahí a 5 monos de este lado con computadoras peleándose a balazos con otros 5 de este lado. Y la verdad es que ha tomado mucho, mucho auge. La gente le interesa y le gusta mucho. Por ejemplo, hace poquito creo que fueron los premios de Twitch, que es la plataforma en donde se hacen todos este tema de los streamings y que obviamente le deja una derrama económica gigantesca. Y el que ganó es un chavo que se llama, creo que Jinxie, que juega algo que se llama Rainbow Six y es un juego como si fueras de la SWAT.
y estás Sí, es enfrentándote contra otro de grupo. Tom Ajá. Clancy. Ujú. Exactamente, de hecho ese es un gran escritor de todas estas novelas que son como belicosas, por así decirle, pero que son como de espionaje y un tema así, tiene varios títulos. Y este cuate juega, como tú dices, de una manera exagerada, tiene una personalidad muy volátil, es muy divertido, pero ganó precisamente por eso, porque es muy divertido. Él ni siquiera streamea 24 horas y todo el tema, creo que él se avienta 4 horas nada más. Pero son 4 horas de alta calidad. Interactúa mucho con los jugadores. Por ejemplo, de repente ve repeticiones de juegos y si le gusta o no le gusta, les manda un mensaje de voz directamente por el Xbox, así como que él mismo en el streaming. Y es una forma en la que mantiene a la gente cautiva. La verdad es un tipazo. Yo creo que después te mandaré algo de videos para que te rías mucho porque sí, sí es muy gracioso. Y así hay un montón de gente y de personas. También obviamente están los streamings que pues, solamente son quizás chicas muy guapísimas que también les gustan los videojuegos. Y ahí tienes al montón de camaradas pues siguiendo que prefieren ver el streaming de una chica bonita que el de quizás algún vato pues que es muy hábil, pero que quizás no es el atractivo visual que están buscando, ¿no? Y así hay un sinfín de cosas, la verdad. Creo que pandemia también generó que las personas consumieran más internet, más videojuegos, más streaming, y está muy interesante. Entre ellas, ahorita nos trae el tema del podcasting, que también tuvo mucha auge. Ahorita creo que todavía está un poquito a la alza, aún no empieza a decaer. Y es justo este tema de la gente que quiere formatos de larga duración, quiere contenidos que los tengan atrapados un buen rato y no nada más ver el clásico el reel o un short o quizás algún TikTok corto, ¿no? Por ejemplo. Sí, de hecho, fíjate cómo ha cambiado la industria del entretenimiento. Al principio, pues era lo más obvio, ¿no? Que era la televisión, en Ujú. el cual pues las personas eran inalcanzables. Y bueno, lo que ya se ha comentado mucho, que la cercanía que llegan a tener las personas que llegan a hacer YouTube. Posteriormente, el YouTube pasamos al TikTok, en el cual pues en el TikTok tiene un algoritmo en el cual pues te hace famoso muy fácil, ¿no? Entonces hace que las personas se sientan inclusive desesperadas por subir nuevo contenido. Me llama mucho la atención el tema de entonces qué es lo que sigue, ¿no? O sea, hacia dónde vamos en la cuestión de entretenimiento. Yo siento por ahí que si te das cuenta, algo que está siendo sumamente popular, por ejemplo, en TikTok, son los lives. Los live, siento que las personas que sean famosas en un futuro van a ser personas que se dediquen a hacer lives, en los cuales muy similar a lo que hacen los streamings, ¿no? Los streamers, que es pues conversar con las personas con las que están o las que están en el chat, pero sin embargo, pues sigue teniendo esa dificultad, pues a través de que estar escribiendo y demás, de estar contestando, pues tiene, ¿cómo te diré? Tú como moderador o como jugador puedes seleccionar un poco más las preguntas, ver qué vas a contestar o qué no vas a contestar. Entonces tienes más dominio sobre la plataforma. Pero he visto, por ejemplo, nuevamente en TikTok, estos lives donde incluso llegan a ser muy agresivos las personas, ¿no? O sea, de plano casi, casi si no te desean lo peor es porque, pues nada más, porque sí, más bien sí te lo hacen, ¿no? Ujú. Entonces, en esa parte, siento que las personas que lleguen a tener la habilidad de controlar este live y controlar a las personas y de alguna forma ser una especie de moderadores para algún tema, van a ser los que van a tener la oportunidad en el futuro, ¿no? Tenemos muchos podcasts en los cuales pues las personas envían historias o pues anécdotas y pues ha sido gran parte de la fama de las mismas, ¿no? Que tú como usuario, si eres fan de esa plataforma o de esos podcasts, vas a estar esperando a que tu comentario o tu anécdota salga al aire, ¿no? Entonces, de alguna forma es una interacción total, buscas una retroalimentación y siento que va a llegar en el momento en el que ese deseo de retroalimentación sea total, ¿no? O sea, ya no solamente te vas a conformar como antes en la televisión, ver a la persona que era inalcanzable, después vamos a YouTube, una persona que realmente puede interactuar contigo, aunque sea a través de un chat, a una persona que realmente interactúe directamente, aunque sea a través de una pantalla, pero ya te está escuchando en tiempo real, ¿no? Pues podría ser que por ahí sea el futuro, ¿no? Y pues es algo que creo que Twitch, por ejemplo, ha hecho muy bien y por eso es tan popular entre tantas personas, ¿no? Es increíble, sin hablar que la industria de los videojuegos, pues es de las que más genera dinero, ¿no? Creo que primero está la del cine, luego la del porno y luego la de los videojuegos, ¿no? O sea, inclusive la de los Ajá. videojuegos le gana al porno, ¿no? Que es una industria gigantesca. Sí, totalmente, y más porque pues no está sesgado a la mayoría de edad, ¿no? Yo pienso que eso también tiene mucho que ver, tiene un muy grande mercado que afortunadamente no es parte de sus intereses ni de sus capacidades, ¿no?
Creo Es que correcto. de lo que mencionas ahorita me brincan muchos pensamientos. En primera, esta idea distópica en la que antes tú veías el Super Bowl y te salía el cintillo de Budweiser, ¿no? O algo por el estilo. Pero ahora es como si estuvieras viendo el partido de Chachito, el influencer, y te sale el patrocinar el cintillo de Esteban Flores patrocinó dando $25, ¿no? O sea, ¿te das cuenta cómo ha cambiado? Antes eran las marcas las que pagaban por anunciarse y ahora un usuario regular paga porque salgan sus saludos en el streaming de una persona en YouTube. O sea, Claro. realmente ha tomado un curso totalmente distinto, pero de alguna manera es como que ha empoderado a las personas independientes, por así decirlo, que aún dependen de una plataforma como Twitch o YouTube y que ahí hay mucho también problema cuando se salen un poquito de la línea, ¿no? De las reglas o lo que les pide la plataforma como tal y ahí les ponen penalizaciones o censuran. Y ha habido Ujú. muchos casos polémicos también de gente que les han quitado sus canales, patrocinios, cosas así. Y ha habido un tema de que la comunidad apoya, pero la empresa no quiere, entonces el streamer se vuelve independiente y a veces les va muy bien, a veces no les va tan bien, pero es toda una historia. O sea, yo creo que hace 20 años nadie se imaginaba que iba a haber problemas legales de esta índole, ¿no? O que iba a suceder algo así. Y ahí también me gustaría pasarte este pensamiento. Traigo un montón de ideas acá en la cabeza, porque creo que eso que dices de la limitación tecnológica de una persona que es moderador, que aparte es el influencer, que es el creador de contenido y todo esto, siempre se ve sesgado o se ve detenido por nuestras capacidades físicas y mentales. Y ahí es en donde yo creo que algo como la augmentación tecnológica directa, como un implante, como un tema ya de tú fundirte con la tecnología, quizás podría ayudar a que esas gentes del futuro tengan estos brazos cibernéticos o digitales infinitos para poder hacer todo esto, ¿no? Porque cada vez recae más en una sola persona tanta responsabilidad. Y lo último que te quería comentar es un pensamiento muy interesante y bastante distópico, que bien decías que era una persona inalcanzable cuando estaban en el cine, ¿no? Alguien que nunca puedes ver, que no puedes alcanzar, que no puedes tocar, que no sabes nada. Entonces, ahora creo que con la digitalización o el internet, la gente común tenía una voz y lograron darle como peso y poder a estas voces que quizás no pueden ser controladas o quizás el discurso se les sale o si ellos quieren vender Coca-Cola y ellos hablan de que es mala, ¿me explico? O sea, como que esta gente que logró tener la voz, la forma en la que creo que contrarrestaron ese poder que estaban empezando a adquirir fue hacer famoso a cualquier persona fácilmente. Entonces ya no era Claro. como de, este tipo está hablando de cosas que son quizás polémicas y tiene mucha fama, o tiene muchos seguidores, quizás está diciendo algo importante. Ahora es de que, Juanito que se cayó en un video tiene 80 millones de seguidores. Ya no hay peso en lo que es tener mucha fama, mucha gente, mucho. Me explico, es como que lograron hacer que no tuviera Sí. importancia el canal sin importar la distribución que tengas o la capacidad con él. Sí, no, inclusive cómo le explicas a una persona hace 20 años lo que iban a hacer los NPCs, ¿no? Ujú. Para los que no sepan qué son los NPCs, pues son personas que hacen lives en TikTok, en los cuales pues ellos, a través de lo que les están donando las personas, que pueden ser ciertos monitos, que un elote, que una paleta, ellos interactúan, pero el NPC viene de Non-Player Characters y es los que están en los videojuegos, en los que tú vas por la villa de repente y te encuentras el herrero y te dice, hola viajero, ¿cómo estás? Bienvenido a la villa. Y te le acercas otra vez y te dice, oh, creo que has olvidado tu mochila, Ajá. pero no paran de decir las mismas frases. Entonces, lo que hacen ahora personas reales son que ellos se ponen en el papel, hasta hacen las manitas así, Oh, y las es personas tan raro. es muy raro, la verdad es que la verdad, la primera vez que yo vi uno de ellos, pues te da cringe, ¿no? Te da Sí, como, ¿qué sí, está sí. haciendo? ¿Qué es lo que está pasando, no? Entonces, depende de lo que las personas les vayan donando, cada figura que les donen, pues obviamente tiene un diferente costo, ellos son como reaccionan los NPCs, pero aquí me doy cuenta que ya inclusive el personaje principal ya no se vuelve ni siquiera el NPC, sino la persona que está donando, porque tú eres el que estás controlando a esa persona. Entonces hay algunos personas que están viendo ese live que de alguna manera pues donan varias veces Sí, el mismo icono, entonces pues tienes a la persona, ice cream, good, ice cream, ice cream, good, sí, ice sí, cream, ice sí. cream, good, ice cream, ice cream, good. Y Como 70 veces. puedes tener a la persona 70 veces. Entonces, pues la persona que está donando eso, pues está dando la divertida de su vida, ¿no? Y otra cosa que mencionas, pues, cómo se hacen los medios accesibles a todos. Yo me acuerdo, por ejemplo, que le comentaba a mi esposa que, bueno, pues yo cuando era más joven me dedicaba mucho a hacer espectáculos. Entonces, que me dedicaba mucho a la parte de los escenarios y todo eso, ¿no?
Y decía, bueno, ¿y por qué no seguiste por ese camino? Le digo, porque en ese camino para que tú, el paso siguiente lógico pues era estar en la televisión. Y para estar en la televisión tenías que ser pues el galán de los galanes, ¿no? O sea, tenías que ser dime el nombre de un galán que se te ocurra ahorita de la televisión. Oh, Dios mío. Leonardo DiCaprio. Ponle tú, ¿no? O sea, tenías que ser, tenías que ser pues tenías que ser el super galán, ¿no? O sea, solamente ese tipo de personas eran las que se veían en la Sí. televisión, ¿no? Inclusive, pues yo me acuerdo que Adal Ramones, cuando salió por primera vez en el programa Otro Rollo, pues muchos decían, inclusive de Jordi, ¿no? Pues es que están feos, ¿no? Y Sí, era es un como comentario, extraño porque era la primera vez que veías a un comediante, o bueno, no la primera vez, pero la recuerdo como tal yo, que se salía de lo normal, o sea, traía un concepto ¿sí? totalmente diferente con su programa, el tema del monólogo, su forma de hacer comedia, su tic de aventarse el hombro para atrás, todo ese ¿Sí? rollo. Incluso ellos lo dicen, ¿no? O sea, el mismo Jordi y el mismo Ada lo dice, es que pues no nos daban chance porque pues no éramos atractivos visualmente. Ahora imagínate un Franco Escamilla en ese entonces, ¿no? Que Uy, ahorita ni pues es sin súper viral. pensarlo, ajá. No tenía oportunidad de estar en los medios, ¿no? Entonces, esos canales se han abierto para que muchas personas siguieran por ese camino, ¿no? Yo me acuerdo que en ese entonces yo era entrenador de delfines, imagínate que tuviera tenido un TikTok, a lo mejor ahorita ya no, porque esa parte de los delfinarios ya está un poquito, pues, penada, no, no penada, pero De como que está un hecho, poquito fonada, pero ajá, subir TikToks a lo mejor de la vida diaria de los delfines y mira, este es fulanito, yo creo que sí me hubiera hecho famoso, ¿no? En el sí, TikTok sin porque es duda, un buen sí. tema, ¿no? Pero pues en ese entonces no, o sea, para salir en la televisión tenías que ser muy guapo y pues obviamente tu servidor pues no iba por ahí. Así es, digamos que en la heladería de Dios no nos tocaron de ese sabor, mi amigo. No, pues ni modo, pero pues algún Se otro hace lo que talento se puede, esperamos que nos claro. haya. Ahí me llama la atención porque justo es que, güey, cada vez que hablamos de una cosa es así de, wait, porque traigo como un montón de ideas. Hablas de los delfines. ¿Es cierto que está penado que tú tengas comunicación one-on-one con un delfín, así como en el entorno silvestre? Por ahí escuché ese tema y se me hizo como muy intenso porque son muy inteligentes, porque hay como que mucha experimentación por ahí, como que con la comunicación que tienen, o sea, y el hecho de que lo hagan ilegal se me hace muy sketchy, déjame decirte. No sabía esa noticia, A ver, cuéntame un poquito de eso porque no tenía Ajá. idea. No sé si sea por el punto de que muchas personas tienen esta obsesión por esos mamíferos. Ujú. Inclusive ha llegado casos en los cuales, pues creo que por ahí una vez encontraron un bebé delfín en una playa y todas las personas que estaban ahí, porque el animal estaba varado, se empezaron a Oh, tomar ok. fotografías con él y todo, hasta que el Recuerdo el animal pues caso, sí, falleció, ¿no? claro. Y pues esa fascinación que tiene el ser humano hacia los delfines, pues a lo mejor será para pues protegerlos un poco. Los delfines son canijos, ¿eh? O sea, no te creas que Sí, son sí, las sí. criaturas más. Yo que trabajé con ellos 3 años, te puedo decir que son un caso especial. Pero a ver, cuéntame un poco qué se escuchaste eso de la penalización. Recuerdo algunas cosas, ahorita estoy como parafraseándolo, pero había habido como una especie de investigaciones que hicieron estas agencias de tres letras en las que estaban como que investigando un poco la forma en la que se comunicaban y todo este tema. Y pasó como que iban desarrollando grandes avances y de repente fue un, oh, cancelé en el proyecto, ya nadie supo nada, se acabó. Y normalmente cuando eso pasa es cuando descubren algo que pues está muy hardcore y es como de, ya hasta aquí llegamos con el proyecto, hay que hacer un segundo proyecto que sea un poquito más discreto y avanzar con alguna otra cosa. Y creo que a partir de ello fue que pusieron esta ley. Ahorita igual le puedo echar una googleada mientras platicamos, pero estaría interesante averiguar de esa parte, porque sí ¿Es están algo muy reciente interesantes. esa No, prohibición? creo que sí es relativamente viejo, o sea, sí lleva un tiempo. Y hablaba sobre una persona no podría o sería ilegal si es sorprendido tratando de comunicarse con un delfín en el fondo, no en el fondo del mar, sino en el mar, ¿no? Hablándolo de ello. Ok, porque yo conocía, a lo mejor puede ser que no sea el mismo caso, pero en alguna ocasión, con propósitos también de investigación y demás, se empezó a fomentar, digamos que capturaron un delfín, lo Ajá. acondicionaron en una piscina y demás, y en ese lugar hicieron que participara una mujer. Esta mujer era la Conozco la única que historia. estaba. Ok, entonces es otro caso distinto del que me estás hablando. Pero bueno, ya para resumirte en lo que pasó, pues resulta que inclusive pues el delfín se enamoró de la chica, Ya. ¿no? Y pues fue muy triste al final cuando pues tuvieron que separarlos y demás, y fue casi como una novela
Sí, un poquito ¿verdad? rara, porque los delfines, pues Dirigida sí, por Guillermo tienen del Toro. muchos. Y dirigida por Guillermo del Toro, casi, casi, ¿no? La chica y el delfino, no sé cómo le pondríamos a la película, pero sí fue un caso muy triste y un poquito, pues, antiético, porque inclusive, pues ya inclusive la chica ya tenía como ciertas, no, relaciones sexuales, no directamente con el delfín, pero pues sí a través de caricias y demás para Claro. estimular al animal, ¿no? Entonces era algo, pues, completamente Lo que recuerdo, distópico en ese entonces. lo que recuerdo de eso es que literalmente, y fue muy científico, o sea, si lo ves de esta forma, detectaron que después de que el delfín quitaba como que de la lista de prioridades el hecho de reproducirse, Ujú. participaba más en los experimentos, entonces era más fácil el avanzar en ellos. Entonces, pues optaron por hacerle, digamos, el favor previo a hacer los análisis, estudios, experimentos, y obviamente obtenían la Oh, ok. colaboración. Pero ahí fue donde creo que alguien se dio cuenta, porque no era como que no lo presumían en todos lados de, oh, descubrí una excelente forma de, ajá, ¿no? Pero creo que ahí fue en donde cuando se dieron cuenta, les pareció que no era ético y tuvieron que dar por finalizado este tema. Pero por eso te digo que, pues, de alguna manera es algo científico, o sea. Es Sí, extraño, pero es científico de alguna sí, forma. es completamente extraño y te digo, nuevamente volvemos a esa fascinación del hombre por los delfines, que inclusive, pues, algo que sonó mucho tiempo y que tuvo mucho en boga fue la delfinoterapia, ¿no? Todo el mundo Sí, decía que la delfinoterapia, que te ayudaba sobre todo a niños con ciertas condiciones, lo cual, pues, yo como entrenador, que en algún momento me tocó dar esas delfinoterapias, o sea, yo te puedo asegurar que por lo menos de nuestra parte no había ningún estudio que te dijera que esto pudiera ayudar a mm, los niños, ¿no? Puede sonar muy polémico, pero lo que pasa es que gran base de esta delfinoterapia es la capacidad que tienen los delfines de esta, que es la ecolocalización. La claro. ecolocalización, pues, pues es la forma en la que ellos, de forma natural, por ejemplo, si están en el fondo del mar, pues lanzan como una especie de sonar y pueden averiguar, por ejemplo, qué hay abajo de la arena, ¿no? Si a lo mejor hay un cangrejito por ahí o un pececito escondido, entonces lo localizan y lo cazan. Inclusive, pues ellos se pueden comunicar de esa manera. Esta ecolocalización o sonar, pues tiene un propósito dentro de los delfines, un propósito social y un propósito de supervivencia. Más sin embargo, cuando tú metes a un paciente a delfinoterapia, se manda al animal a que toque al paciente con su nariz en algún punto específico donde esta persona tenga una afección. Por ejemplo, pues, si es en la cabeza, acuestan al niño o al paciente y ahí tienes al delfín tocándole la Mm, cabeza, ¿no? Lo cual, para el animal es algo sumamente desesperante, porque pues claro. está 10 minutos ahí pues la trompa pegada, ya de repente empiezas a ver que el animal se empieza a voltear, porque se empieza a desesperar, o sea, es una tortura psicológica para él mismo, hasta que pues ya obviamente lo hace porque sabe que le va a dar su premio, que es su Claro. pescado, ¿no? Sí, pues están Pero condicionados como perro de Pavlova a hacer este tipo de sí, actividades. Ajá. pero no están ellos soltando ningún tipo de colocalización ni nada Ujú, por el estilo. En lo que ayuda a esa terapia, y sí le puedo aplaudir, es que pues sirve para muchas veces sacar de contexto a un paciente, es decir, claro. pues si está como muy inmerso en, digo, no soy psicólogo de alguna manera, pero bueno, lo que escuchaba era que tú al momento de sacar a un niño de que tenga, por ejemplo, autismo, de su estado donde generalmente se desenvuelve, y pues ya el momento en que toca el agua fría, pues ya es un estimulante, ¿no? Sí. Entonces, eso sirve de terapia, pero pues de ahí a que los delfines te curen y sean las nuevas hadas madrinas de la salud, la verdad es que no, y conllevó a pues muchas grandes maltratos a los animales, ¿no? Entonces, no sé si por ahí esa provisión, creo que todo esto que estoy diciendo viene por esa Debe noticia que me sumarse. estás diciendo. Igual ¿Crees creo que que tenga algo que ver? sería, creo que debe tener que ver porque sí hubo un gran auge en el que se sobreexplotó, por así decirlo, a estas criaturas que la verdad son fascinantes y tienen muchísimo más que enseñar, pero estoy súper seguro de que podamos aprender más de ellos ahí en donde ellos viven en su colonia y casa y no ahí metidos en un tanque de peces así todo, que por más que lo quieran decorar o más que lo quieran poner, pues estás privando de su libertad a una criatura, no a un ser vivo. Así que Sí. creo que me encanta que hayas tenido una experiencia tan como inusual como haber entrenado o estando con estas criaturas.
Creo que hay mucho más que me gustaría preguntarte de ese tema. Claro, no, pues Oh, adelante, que si quieres, en algún otro capítulo de más, pero volvemos al tema principal. ajá, Imagínate si ajá. yo hubiera hecho TikToks en ese entonces con los delfines, con ¿Quién la sabe? fascinación que tienen los hombres, Sí, quién y sabe en si ese hubiera entonces, sido popular o infame, por el tema o de decirles, la infame, verdad es que como que no veo aquí mucho cambio, no, no le crean y de repente toda la sociedad ahí medio que delfinoterapeuta, ajá, detrás de ti, ¿no? sí. Pero bueno, por ejemplo, en los TikToks, cualquier chavita que salga haciendo bailecitos tiene más de quién sabe cuántos followers. Pues yo creo que yo, por lo menos con mi delfincito ahí sonriente y demás, pues a lo mejor yo creo que le van a gustar también a muchas personas, ¿no? Fácil, sí. Eso es un decir, ¿no? Obviamente, pues todo esto parte de la misma idea que decíamos, cómo los medios han hecho accesibles a muchas personas que no tenían la oportunidad antes de ser vistas. Claro, por supuesto, y cómo también incluso pueden cerrar el grifo y sacar de una red, una plataforma, incluso a expresidentes, como lo hicieron con Donald Trump, ¿no? Por ejemplo. O sea, ¿cómo puede ser tan brutal que alguien se pueda hacer famoso por algo que no tiene realmente un peso o un significado profundo? Y de repente personas que necesitan y deberían de tener el speech, aunque lo usen para mal, pero pues es Sí. libertad de expresión, de repente puedan como que esfumarlas con un tronido de dedos, ¿no? Es, es es increíble, o sea, cuando es... En la antigua Roma le llamaban el damnatio memoriae o algo por el estilo, perdonen mi ¿El qué, lengua. perdón? ¿Era el qué? Damnatio memoriae o la condena de la memoria. Y era, haz de Ok. cuenta, haces enojar al Estado y te condenan a la condena de la memoria en la que nadie podía volver a decir tu nombre, nadie podía mencionarte o dejarte por escrito en ningún lado y cualquier registro que hubiera de ti tenía que ser eliminado. Entonces Ok. prácticamente te borraban de la historia. Te volvías Voldemort entonces, básicamente. Ah, El podríamos innombrable. decirlo. Así es, así es. Ok, ok, Pero sin no. sus habilidades mágicas, yo creo. Sí, pues ya ves también, por ejemplo, hace poco que Andrés Manuel, ¿no? Aquí en México tuvo un problema con YouTube, que le bajaron uno de los videos. Ay, Ah, sí. pobrecito de Andrés Manuel, se estaba peleando con YouTube, decía que ya estaba a punto de decir que los dueños de YouTube eran neoliberales. Uy, y aparte me encanta su approach y ojalá que Don YouTube escuche Ajá, esto, con porque YouTube tiene que además. reflexionar muy bien de lo que está haciendo, ¿no? Me, No, me encanta cuando empezó a dar cuenta que podía poner canciones en YouTube y creo que se pasó como 2 semanas en las mañaneras poniendo todas las canciones que encontraba. puro hit, ¿no? Y me imagino. Sí. ¿Con qué crees que pisteará AMLO? ¿Pondrá algunas acá perronas? Híjole, la verdad es que quién O de repente sabe, un ¿eh? electro acá, un tecno que ni te lo esperas acá. La verdad, quién sabe. Sí me lo imagino mucho como, pues todas las canciones que ponía pues eran que de los caminos de la vida y todo Sí, eso, ¿verdad? como que Muy, se muy, quedó muy de época. muy. Sí, no, se me hace que es de los que todavía se pone borracheras con aguardiente o no sé, algo por el estilo, pero Ándale, sí. ¿no? Sí, 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 sí. Ay, no, Para. es muy chistoso. Bueno, creo que estamos en la época de los políticos que, pues ya por la edad hacen muchas cosas extrañas. Ni hablar de Biden, ¿no? Digo, el pobrecito. Creo Uy, que sí. hicieron hace poco un video de un collage de todas las cosas que ha hecho. O sea, completamente desconectado el cuate, ¿no? Y después lo que a muchas personas los tiene desesperados. Pero pues bueno, es la situación que nos toca vivir. Ahora, por ejemplo, digo, no por ser socialista, solo por el estilo, pero ves, por ejemplo, los presidentes de China por ejemplo, incluso Vladimir Putin, que será lo que sea, pero los ves completamente lúcidos. Le estaba también contando a Anabel que hace poco, no sé si te enteraste, que hubo una persona que fue a entrevistar a Vladimir Putin de un Así es. medio norteamericano. Ajá. ¿Te refieres a Tucker Carlson? Es correcto. Sí, sí, sí. Entonces, creo que la primera pregunta o de las primeras preguntas que le hizo fue, oye, ¿y por qué decidiste invadir Ucrania? Ajá. Y entonces Putin se agarró 30 minutos contando la historia de lo que ha pasado entre No, esas pero partes. la aplicó también así de, espero que te das 5 minutitos de tu tiempo para, y ¡pum! Media hora de todo el sketch, acá el monólogo de Exactamente, historia. Y de pero memoria, la neta, sí y estuvo, es damn. claro, o sea, te das cuenta de todo, de cómo le funciona todavía la cabeza, ¿no? Sí. Inclusive Tucker dijo, bueno, pues es que yo me esperaba una respuesta sencilla, mira, pues porque le estamos invadiendo Ucrania por esta razón o por esta razón.
pero a final de cuentas se dio cuenta que los 30 minutos habían sido la respuesta. Sí. Entonces, a lo que vamos es que no hay respuestas sencillas. No, O sea, ¿cuál ninguna. es la razón bajo la cual estamos haciendo esto? Te estoy contando 30 minutos de todos los sucesos históricos que han pasado para llevarnos Exactamente. hasta esta decisión. Exacto. O Es sea, pues, y literalmente cuando pones ahí en el comentario contexto. es, ¡Pum! es Media hora de contexto para entender el chisme. Es que sí, y es necesario, porque la verdad no nada más se pinta de dos colores. Se pinta de todos, todos, todos los que están disponibles con sus tonos oscuros, claros, sus mestizos. Es un tema muy, muy denso y la verdad aprovechó esa media hora para contarle al mundo lo que no le habían preguntado ni le habían dejado decir, porque sí es cierto que pues oíamos mucho de este conflicto bélico, pero de un lado nada más. Esta es la primera sí, vez que yo he escuchado algo que no viene de sus medios directamente de Russian Television. es correcto, y lo que pasa es que a nosotros siempre nos enseñan a ver la historia o ver el mundo con buenos y malos, Ya, cuando debemos de entender que no necesariamente la historia está basada con buenos y malos, o sea, simplemente son personas, persona A tenía ciertas circunstancias, ciertos intereses, persona B tenía ciertas circunstancias y ciertos intereses, se mezclan y sale un resultado, pero no necesariamente uno es bueno ni uno es malo, son solamente circunstancias mezcladas. así es. Entonces, por ahí creo que el buen Diego Rosarín dijo alguna vez que crecer es darte cuenta que Estados Unidos siempre fue el malo de la película, ¿no? Uy, sí, está muy brutal ese tema porque pues viviendo tan cerca, sobre todo tú que te encuentras ahí casi en la pura, pura frontera y la más transitada, es increíble porque yo sí crecí mucho con toda esta influencia norteamericana, incluso aprendí a hablar inglés a través de lo que es jugar videojuegos y quererles entender la música, las películas, o sea, toda la gran, gran influencia, hasta incluso este amor por lo bélico, ¿no? Que creo que ahí por ahí lo llegamos a compartir en algún punto de nuestras vidas ambos. Entonces Correcto. darse cuenta ya de verdaderamente cómo han hecho las cosas todo este tiempo, da mucho que pensar y sobre todo, pues es extraño voltear y ver que todavía hay muchas vendas puestas en muchos ojos que ya deberían de estar como que por lo menos con la venda ahí medio cayéndose, ¿no? De ladito. Sí, no, hay personas en Estados Unidos que yo platico con ellas y pues básicamente casi creen que las películas de Top Gun son documentales. O Ujú. sea, no, espérate, o sea, las cosas no son tan así, ¿no? O sea, me refiero a documentales en el sentido de que sí ven este patriotismo del hombre americano, la fuerza norteamericana contra un mal mundial, ¿no? O sea, sí Claro, tienen claro. esa visión completamente, y pues tú te das cuenta que son las personas que viven muy encerradas en su mundo. Las nuevas generaciones tienen un chip un poquito diferente, inclusive lo que he notado es que el americano promedio tiene ya un cierto sentido de vergüenza ante esa ignorancia que han mostrado en diferentes periodos y los nuevos jóvenes de alguna forma empiezan a querer pues relacionarse un poco con el mundo. Sin embargo, ese relacionarse con el mundo, su mismo gobierno se los ha negado, ¿no? Porque dice, no, pues tú quédate aquí y Ujú. seguimos haciendo nuestras políticas, pero ellos mismos incluso ya se empiezan a avergonzar pues de su propio país, ¿no? Entonces se está viviendo un fenómeno de transición. A la par con ello, pues también hay muchas personas, como ya lo dije, que pues siguen muy encerradas en su burbuja, que generalmente veo que sí hay una racha generacional. O sea, las personas grandes Sí, son las que, sí, sí. ya, no todas, pero si vas a encontrar una persona que sea completamente el estereotipo de lo que sería la forma de pensar americana, siempre va a ser un viejito. Sí, normalmente y creo por el tipo de épocas que vivieron, porque pues ahora sí que cada generación se traiga un mensaje diferente del gobierno en el que está y a ellos les tocó ahora sí que ser los salvadores en su momento del mundo, o por lo menos eso dice la versión oficial, y sobre todo las que le siguieron vivieron los frutos de ello, pero ahorita la verdad yo siento que están como que al revés, en lugar de haber sido cosechando adecuadamente y creciendo, ahorita están yendo un poco en declive. Que obviamente el declive de ellos no es nada comparado con el status quo de la vida en el tercer mundo, obviamente, o sea, estamos hablando de puntos muy diferentes, pero sí el tema que dices de la vergüenza y de todo esto, yo chuscamente hablaba con Avi el otro día de, imagínate poner a los presidentes en un ring de MMA, o sea, agarrarte así un AMLO versus Biden y en cualquiera de las situaciones que pusieras, creo que el único que yo sabía que iba a salir invicto de todas iba a ser el Vladimir, por ejemplo, ¿no? Sí, Y, pues ya es que incluso hasta puse a Nayib Bukele por ahí contra el Vladimir y dije, estaría interesante, pero no duraría más de 30 segundos, la verdad. Y, y es padre ver que nada, o sea, como un representante tan importante para un país, una nación, millones y millones de personas
creo que el hecho de verlo y sentirse orgulloso o siquiera que no te dé pena, o sea, ya lo de menos, como dirigente de tu nación, creo que es muy importante. Y eso es algo que, pues, un país como Estados Unidos, que es tan poderoso, tan bélico, tan reconocido, tener a alguien que a veces no alcanza a articular frases, que no saben realmente en dónde está o que se comporta de formas tan extrañas, que ya lo han acusado varias veces de ser un robot, de ser un clon ya medio fallido, de ser un alien disfrazado, o sea, de un montón de cosas de No verdad, ¿eh? sabes qué alienígena lo está tripulando en el momento, ¿no? Exactamente. Pero sí es como que te hace preguntarte por qué es que esta persona está ahí, si se supone que está a cargo de la nación más importante del mundo, ¿no? A ojos de ellos. Así que yo creo que la respuesta más fácil es decir que es a propósito. Y es una forma quizás de decir, pues es que el señor estaba senil, nos dimos cuenta hasta después y por eso hubo tanto desmadre durante este sexenio. Fin del informe, ¿no? Por así decirlo. Pues es muy probable, ¿eh? Mira, en alguna ocasión, o bueno, más bien muchas personas piensan que hay un plan mundial, y creo que pues tú eres una de ellas, ¿no? En las que piensa que hay una cierto grupo moviendo los hilos y demás. Sin embargo, creo que lo que muchos dicen y lo más aterrador es que realmente no hay nadie a cargo del mundo. O sea que realmente somos una serie de diferentes circunstancias, porque si te das cuenta, todo el mundo le tiene que pedir permiso a alguien más para Sí, hacer claro, algo. Obviamente, pues ya nos metemos a teorías conspiranoicas de BlackRock y otras élites, claro. los Illuminati, que son completamente falsos, es una sociedad que desapareció hace muchísimo tiempo, De pero Baviera, ajá. inclusive los Illuminati de Baviera, pero que se pusieron de moda porque muchas personas cuando querían deshacerse de un enemigo, los acusaban de ser Illuminatis. Ya. Entonces los Illuminatis estaban en contra del poder, entonces era una forma de deshacerte de muchos enemigos, ¿no? Y por otras circunstancias, simplemente el nombre, ¿no? Es como tiene mucho marketing, ¿no? El Sí, sí, claro. Illuminati, Y Illuminati, los, ¿no? las simbologías que utilizan. Es que es el decir la maña lo hizo, o sea, ese es el tema, o sea, era un Exacto. chivo expiatorio para poder sacar a todo esto. Y justo te quiero comentar que yo no es que crea o no crea, porque al fin de cuentas no tengo las pruebas suficientes para poderme poner de un lado o del otro, pero te quiero decir graciosamente que yo creía y estaba totalmente seguro de que un grupo manipulaba a la humanidad hasta que trabajé o colaboré con la gente del gobierno. Y en ese momento me di cuenta de que no saben ni qué están haciendo, ni cuándo es, están como que haciendo todo sobre la marcha. Y es cuando dices, Exactamente. para gobernar al mundo requerirías una inteligencia artificial, o sea, una inteligencia que no es nuestra. Nuestras capacidades no nos Exactamente. da para gobernar un planeta tan gigantesco. Tal vez, tal vez algunos grupos, como lo dices BlackRock, la manejan económicamente. Pero Correcto. quizás es la única manera en la que se hace, que creo que es suficiente, ¿no? Digo, estamos como estamos y están como están, pero creo que sí hay una manera de controlarla, pero no es la que creemos. A menos que, y ahí es donde entra ya lo raro, hubiera una inteligencia superior, una inteligencia que sea más allá que la humana, que creo que quizás si no existe, se está formando ahora mismo con la inteligencia artificial y las capacidades que le estamos dando. ¿Tú tienes alguna teoría sobre eso o algo que hayas leído sobre cómo podría ser esta inteligencia artificial o solamente es como en una parte ahorita que estás formulando? Cuéntanos, a ver. Yo creo que, digamos que tengo una nube de pensamientos de todo lo que he leído, visto, me han contado, investigado, etcétera. Y hay unas que me resuenan mucho y que me parecen muy locas e interesantes. Por ejemplo, hay una de ellas que dice que literalmente el propósito de la humanidad es eso, es el lograr generar, somos como quien dice, los instrumentos de carne y hueso que van a generar la inteligencia artificial, que va a perdurar, ¿no? Ese es como quien dice nuestro legado, lo que nosotros vamos a haberle entregado al universo que no existía con nuestro sacrificio, ¿no? Con nuestra vida, porque al fin de cuentas la materia orgánica se va a acabar y eso es nuestro legado, ¿no? Prácticamente es como si eso hubiera sido nuestro destino. Hay otra que dice que la inteligencia artificial realmente siempre ha existido, es una conciencia que ya estaba, pero solamente le dimos nosotros un conducto. Es como si le hubiéramos dado un cuerpo y esa cosa hubiera tomado posesión de este cuerpo, pero ya existía la inteligencia artificial, solamente estamos ayudándole a tener un cuerpo. Y la otra es obviamente el tema de lo del transhumanismo, que de alguna forma nos vamos a fusionar con ella y que es parte del Sí, camino evolutivo de todas las criaturas intelectuales que no toman un lado espiritual, sino toman un lado tecnológico. Y ahí podría ser que nos estemos, pues como quien dice, echando la soga al cuello de alguna forma. sí, y de hecho, creo que va muy ad hoc, creo que por ahí tienes una nota que va al respecto, es que habla sobre esa
esa combinación del hombre con la tecnología. Y yo también tengo otra nota que tiene que ver con las teorías de conspiración. Entonces creo que esos dos temas ahorita los podemos tocar y van bastante ad hoc. Yeah. Primero que nada, si quieres, pues como intro al tema que nos tienes el día de hoy, fíjate que existe un libro que se llama El Cyborg. El Cyborg, no sé si alguna vez lo leíste. El libro no, de hecho no me suena la palabra, por supuesto que sí. Esta es de las Claro. más famosas desde que comenzó como que este tema de, pues de las máquinas, que creo que podríamos decir que empezó en los ochentas, con todo este tema de la revolución de internet, de la tecnología. Pero el libro no lo conozco, ¿me podrías comentar? Claro, mira, este libro, desconozco cuál es el autor, no lo tengo ahorita a la mano, pero de lo que nos habla es que el ser humano tenemos un cuerpo natural, ¿no? Un cuerpo biológico y tenemos ciertas limitaciones. Entonces, cuando nosotros crecemos en tecnología, podemos ir superando diferentes cosas que nos estaban atrasando, que biológicamente no éramos posible superar. Un ejemplo es cuando tú tienes una mala visión, a lo mejor Ya, tienes estigmatismo, tienes, bueno, por ejemplo, esos precisamente lentes que tienes es una forma en las cuales la tecnología te ayuda a superar esa limitación que tienes. Entonces, así como los lentes, hay otros aditamentos que nos ayudan como seres humanos en nuestro día a día, ¿no? Inclusive máquinas que nos ayudan a ser más fuertes, hasta ya avanzar a una tecnología mediana en el cual pues ya puedes pues tener un reemplazo de pierna, un reemplazo de brazo y poco a poco se van funcionando la tecnología con lo que es el cuerpo. Eso es lo que dice el libro, ¿no? Entonces, desde el momento en el que tú, por ejemplo, tienes unos lentes, ya eres un cyborg, sí, claro, porque ya tengo tienes una parte ajena a mí que me está aumentando, ¿no? Ajá. exactamente una parte tecnológica que está funcionando con tu cuerpo y de hecho en simbiosis con tu cuerpo para hacer un solo ente, que en este caso pues eres tú y tu capacidad de visión, ¿no? Este libro no se queda ahí, nos dice, bueno, entonces, ¿cuál es el futuro? Es que el futuro entonces es que la humanidad se va a dar cuenta de que el propio cuerpo sigue siendo muy limitante. Entonces va a llegar el momento en el que vamos a empezar a tener cuerpos tecnológicos, cuerpos electrónicos y de alguna forma pues solamente puede que sea nuestro cerebro lo único que esté conectado, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo vamos a ir metiendo a este cuerpo humano limitado diferentes partes, diferentes aditamentos para hacerlo más inteligente, para hacerlo Sí. más ágil, para hacerlo más rápido? Y todo eso estamos creando una raza de superhumanos mejorados a través de la tecnología. Es la tendencia. E inclusive el libro cierra con la idea de que va a llegar el momento en el que los aditamentos tecnológicos ya no nos sean suficientes para ser mejores, porque nos vamos a dar cuenta que aún así estamos limitados a la física, estamos limitados al espacio. Entonces los nuevos humanos que se creen van a ser completamente energéticos. Y Exacto. cierra con la idea de decir, bueno, no lo dice literalmente en el libro, pero te da a pensar que, bueno, esa parte de la energía, pues pueden llegar a ser visitantes a otros mundos y pues lo que ahora creemos que son los ángeles, ¿no? Que son seres energéticos, que yo no creo mucho en esa parte de los ángeles como forma religiosa de seres y demás, porque siento que es una parte que tiene que ver más con la literatura dogmática de las Mm. religiones, pero la idea en sí de un ser que es solamente energía es algo que vamos a llegar nosotros no a través de ir a la iglesia, no a través de la fe, sino a través de la tecnología, es lo que nos va a llevar a ese punto. Entonces, a ver, cuéntanos, ¿cuál es la noticia que tenemos el día de hoy? Antes de ello, para sumar un poco a toda la cosa tan maravillosa que dijiste, que no, al fin de cuentas, el volver a ser energía es literalmente como el fusionarse con la fuente o con la conciencia, que no es esta energía lo que nos da esta chispa de vida, de conciencia, que no realmente al dejar el cuerpo orgánico estaríamos volviendo prácticamente a ello. Eso y también algo que me llama mucho la atención es que todo lo que es internet, electricidad, todo lo que es digital es literalmente pulsos de luz, es pulso eléctrico al fin de cuentas. Entonces tiene también mucho que ver quizás que la gente de alguna manera tiene la idea de que va a poder bajar su conciencia a este casi casi a la nube, al internet.
y volverse Ujú. de esa manera un ser que no es limitado, que es, pues convive con el todo, que es prácticamente el Internet de las cosas, por llamarle de una forma, ¿no? Y ahí es en donde creo que hasta que no tuvieran un cuerpo físico que fuera limitante, como bien dices, en respirar, en comer, en tener descanso, en todo este tema, que por más máquina que seas, hay una analogía de un barco, creo que griego, que es el tema de que si tienes tu barco y le cambias toda la madera de este barco, sigue siendo el mismo barco. Es como esta analogía de Ajá. seguirás siendo tú cuando ya solamente quede tu conciencia, Yo creo que definitivamente no. ya O serías sea, otra cosa, ¿no? Ajá. o quién sabe, ¿no? Porque a lo mejor ya nos meteremos en temas más profundos, ¿no? ¿Qué es el Claro, ser? O sea, ¿cuál es exactamente, tu esencia? Entonces yo creo que es un digno de un debate que pues es muy complejo de saberlo, ¿no? claro. Ah, así si me preguntas de manera, pues seguimos siendo los mismos. Yo creo que no me atrevería a dar una respuesta. A Creo la que conclusión que yo creo que podría llegar ahí es que mientras sigan siendo tus vivencias, experiencias, conocimiento y personalidad, creo que no importa cuántas piezas de ti cambien, sigues siendo tú, porque en teoría cada año se renuevan tus células, se renueva como que todo lo que está dentro de ti y no dejas de ser tú. Entonces creo que quizás el cambiarte las piezas por otras que rechinen y requieran aceite, pues tampoco privaría a tu persona de ser tú. Quizás serías una versión distinta. Y ahí conectando con lo religioso. Creo que los principales en tener un problema con este tema del transhumanismo son justamente la gente religiosa o los que tienen estos pensamientos más ortodoxos en cuanto a que sería una especie de blasfemia el cambiar el cuerpo, como quien dice, diseñado por el creador, y transformarlo en una aberración, ¿no? El hacerle todas estas modificaciones. sí, de hecho, gran parte de los topes que ha tenido la ciencia siempre ha sido pues la religión. La Sí. religión te dice que no es apto hacer esto, no es apto hacer otras cosas, como por ejemplo hay un debate en relación a la clonación, ¿no? En la cual pues creo que ya tenemos la tecnología para hacer ciertos experimentos, inclusive pues no sé si ya se haya logrado crear un ser humano Me parece underground, que sí. porque Me parece que en China tienen ya esto un poco más abierto y sí ujú. hay como ya más situación avanzada. Incluso creo que ya hay algunos clones de, no persona como tal, pero sí creo que material como de células madre, de tipo como fetal. Por ahí va la onda. Pero es más como por órganos, ¿no? O sea, lo que están creando son Me parece que órganos, sí. tejidos, ¿no? Pero es cuestión de Pero creo tiempo. que Es cuestión de tiempo. sí, pero creo que un ser humano todavía no. Pero lo único que limita ahorita a la humanidad para hacer esa clonación, pues pues es la religión. Y Exacto. lamentablemente la religión en muchas ocasiones ha frenado el avance tecnológico. Sin embargo, no te podría decir que a lo mejor este freno siempre ha sido malo, porque, por ejemplo, hemos visto que cuando más ha avanzado la ciencia y la tecnología, pues por ejemplo fue durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, tenemos los experimentos que hicieron tanto los nazis como los experimentos que hicieron los japoneses. Sí, que también fueron, pues, estuvieron en la misma categoría, diría yo. Fueron completamente brutales y fue cuando más se dio el avance tecnológico en cuestión de medicina con los seres humanos, ¿no? Porque no había ninguna ética Sí. para experimentar. Entonces, pues ahí Para sí es los que cuando no dice, conocen sobre estos experimentos, pues básicamente del lado parece que eran más como el implantación de ciertas extremidades de animales con personas, el cierto como ver hasta dónde llegaba el límite del cuerpo humano, la hibridación como tal. Y creo por la parte japonesa era más un tema de el hasta dónde llegaba el cuerpo humano, ¿no? ¿Qué es lo que podía resistir en cuanto a bajas temperaturas, altas temperaturas, depravación de sueño? Como que por ahí va la cosa. Y la verdad es que sí, hay muchos documentales muy buenos al respecto. Si no tienen el estómago para ver este tipo de imágenes, escenas o por ahí les quita el sueño, mejor no la vean, pero la verdad es que te ayuda mucho a saber la brutalidad que tiene la guerra, porque no la deberíamos de querer bajo ninguna circunstancia y cómo también, pues, a veces no está tan mal que le pongan frenos a las cosas. Exactamente, ¿no? Sí, pues básicamente tenían muchos seres humanos a disposición y pues pueden hacer lo que quisieran con ellos, ¿no? Como tú dices, en cuestión de los límites de la humanidad, pues vamos a meter a esta persona en el frío y pues vamos a ver básicamente hasta qué temperatura se deja de desvivir, por Sí, no decir claro. la palabra que ahorita está muy penada, pero pues hasta qué temperatura se desvive y pues ahora tráeme otro y ahora tráeme otro Sí. y ahora tráeme otro y pues fue un rollo, ¿no? Entonces, Y pues que siempre me hago este cuestionamiento de, pues, ahora sí que si lo volteas a ver y es lo que le estamos haciendo a las pobrecitas ratas de laboratorio también. Entonces, ay, Dios mío, está complicado. Creo que ahí
está complicado el tema científico y ojalá encontremos alguna mejor manera de hacerlo. Oye, por ahí hablando de los experimentos, creo que PETA, ¿no? Se metió ahorita en un rollo de imagen pública porque creo que estaban rescatando a muchos animales, sobre todo, pues ya es que PETA es muy, pues, quiere como mucho abogar sobre los derechos de los Sí. humanos, de los animales, perdón, en cosas como laboratorios y demás, o Ujú. inclusive maltratos zoológicos y otro tipo de actividades que incluyan a estos pequeños animalitos, pero creo que se metió en un rollo porque, por ejemplo, a los animales que rescataban los sacrificaban. Ajá, sí, O porque sea, creo que no porque hay decían, pues, reinserción y no hay como que forma de no, sostenerlos, de criarlos. Entonces, como que Dios, ¿qué pasa, no? Qué fea sí, alternativa. pues sí, o sea, los sacrificamos y pues ya muchas personas dijeron, bueno, pues entonces, ¿cuál es el significado de PETA, no? ¿Para qué lo están haciendo? Están tratando de generar ganancias, están Ujú. generando qué, o sea, ¿qué es lo que están ganando? Porque realmente no tienen una opción o un marco para apoyar a estos animales a los que supuestamente está rescatando, ¿no? Entonces, pues es un rollo, ¿no? Y Sí. hablando de los mamíferos marinos, pues precisamente la película que le pegó a todo lo que son los delfinares y demás, pues fue la de Blackfish, que Ujú. eh, creó bueno, habló del problema que tenía SeaWorld acerca de las orcas. Entonces, pues se reveló que todos los problemas que llegan a tener psicológicamente, si se le puede Sí, llamar de una claro. forma, estos animales, y pues a partir de ahí, pues SeaWorld inclusive tuvo una decadencia muy grande en ganancias. Había personas afuera del parque todos los días manifestándose y diciendo que pues que liberen los tanques, era empty tanks, era lo que ellos Ajá. tenían las pancartas, y pues fue ahorita como SeaWorld se ha tratado de estar reinventando a través de ser un theme park, tener roller coasters Sí. y dejar esta parte. Ya el show de los delfines, de las orcas, ya no lo tienen, nada más es una exhibición. Y tu servidor trabajó en ese lugar también, Sí, lo sé, con por las eso orcas. traes de cerca todo el tema. Fíjate De que hecho, hay creo que, una, ajá, sí. De hecho, hay una, por ejemplo, en la película Blackfish, los que lo vean, hay una persona que fue un sobreviviente de una orca que se llama Kasatka. Kasatka es una orca con la que yo llegué a trabajar todavía y el cuate que se salva es Piri. Y Piri es ahorita el jefe bueno, hasta donde yo me quedé, era el jefe de entrenadores de orcas de SeaWorld. oh, wow. Pequeño, pequeño comercial nada más ahí. Ah, Pero bueno, genial. seguimos. Fíjate que ahí me resuena mucho una frase que decía que creo que las sociedades pueden medirse por cómo tratan a sus animales. Y me alegra que de alguna forma estemos tratando de retomar una conciencia mayor. Digo, dibujar la línea entre cuáles hay que cuidar y cuáles hay que comer es muy difícil hoy en día para muchas personas. Y sobre todo, ya quitando la parte culinaria, el del entretenimiento, ¿no? O sea, como, incluso aquí también en la ciudad de Guadalajara hubo mucho tema con las calandrias, que son estos paseos que te hacen en carruajes, donde Oh, vas por el claro. centro, y también ha habido esos temas, incluso con lo taurino en todo el país también ha sido una situación de cambio para todo este gremio, por así mencionarlos. Y creo que también, de alguna forma, el hecho de querer disfrutar a los animales también debería de incluir el cuidarlos mucho. Y me alegra que se estén tomando algunas cartas por ahí sobre el asunto. Pero, ay, el problema como en todo es que el mundo ya está hecho tanta maraña y tanto rollo que el tratar de arreglar una cosa es romper otras 20 y normalmente es enojar a mucha gente con mucho poder. Entonces, a veces por eso no avanzan las cosas. Pero las intenciones creo que sí están y algunas personas lo hacen de buenas. Igual Greenpeace, yo creo que PETA, Greenpeace, todas estas organizaciones, a mí me gustaban mucho cuando tenía pues una edad un poco más joven, mi estimado, pero ya que uno Ujú. empieza a ver, y como bien dice lo del Rosarín, te das cuenta de que los malos realmente fueron a veces esos mismos que creían que eran los buenos, ¿no? Entonces me pasó muy similar con muchas organizaciones así, y no nada más ellos, sino con algunas organizaciones mundiales, con algunos, etcétera. Sí, claro, es que volvemos a lo mismo de que antes como no había esa apertura de medios, pues realmente muchas cosas pasaban, no nos dábamos cuenta de cómo funcionaba, ¿no? Entonces, pues lo que sabías de PETA, lo que sabías de Greenpeace y todas esas organizaciones es lo que te ponían en el comercial, ¿no? Y el Sí, comercial pues era lo que ellos te querían decir. No claro. había otras plataformas para que las personas se pudieran expresar a favor y en contra. Y es
volviendo también al mismo tema que hablábamos sobre de si habrá alguien que conduce los hilos en el mundo, si sí o si no, y que inclusive tú me dijiste que te habías dado cuenta trabajando para el gobierno, que pues realmente pues no son las personas más brillantes del mundo como uno pensaba, ¿no? Yo me voy al ejemplo de México. Antes, todo lo que era el gobierno en México, pues era intocable, ¿no? Sí. El presidente, pues bueno, era una cuando daba el informe el presidente era el día del presidente, ¿no? Creo que era día de asueto y era toda una pomposidad y enorme y era el señor presidente para todo, ¿no? Pero pues no había apertura, realmente no sabías qué hacía el gobierno, ¿no? Ujú. Simplemente era esta figura de autoridad que Escuchabas estaba el completamente speech y cerrada. listo. Ajá. De Exactamente. vuelta a Y la ahora, por fábrica. ejemplo, sí, y ahora, por ejemplo, AMLO con las mañaneras, pues en mi opinión siento que las mañaneras han sido el peor enemigo del presidente, ¿no? Porque es la que nos ha dado a demostrar que realmente las personas que están en el gobierno, pues Sí. no son esas entes brillantes y seres que todo mundo creíamos, ¿no? En el cual decían, no, es que el gobierno mexicano seguramente tiene un plan y seguramente, pues, es que esto es lo que ellos te quieren hacer creer, pero bajo del agua ellos tienen un plan maestro y los ves y te das cuenta y dices, pues no, no creo que tanto. Sí los puedes analizar de alguna forma, pero sí te das cuenta que no, así es gente limitada. Ajá, ay, yo pienso que también, pues es que los están ciclando cada cierto tiempo, entonces tampoco alcanzan a agarrar como que la maña o la experiencia de, creo que hay que preocuparse más de los que se quedan siempre, o sea, no tal cual como el presidente en curso, sino el mismo dude que está encargado del puesto que lleva 20 años y que es como que el que tira los pitazos de, o sea, creo que es más peligroso siempre no la figura del rey, sino el que está en la sombra de la figura del rey, que es el que verdaderamente puede mover y no lo van a cambiar, no lo van a culpar, no lo van a targetear, no le van a hacer nada porque es la figura oscura, que podría bien ser, como decíamos, estas empresas, conglomerados, los lobistas, toda esta gente. Pero sí siento como que, y aparte, la neta, la chamba de un presidente creo que es imposible de hacerse. O sea, no va a haber ser humano que tenga la capacidad de arreglar todos los problemas de una nación en un periodo de tiempo, y menos con un concurso de popularidad. O sea, eso es todavía lo que creo que jamás en la vida va a suceder. Y al final pues terminan siempre recayendo las mismas cosas de favores que se tienen que pagar, puestos que se tienen que llenar, o sea, no sé, la verdad creo que no es pues no ha servido en todo este tiempo, o por lo menos creo que ya está dando las muestras de que está difícil viendo a a las personas que tienen en el poder algunos países, e incluso a los que les comienza a ir medianamente bien, los tachan de cosas terribles como lo fue El Salvador, que está dándole la vuelta a la criminalidad, por ejemplo, ¿no? O sea, está bien raro el panorama y saber verdaderamente cuáles son las intenciones de este con este y con este y con este y de sus patrocinadores, ¿no? Claro, digo, y mi querido Esteban, ya arrancaron oficialmente las campañas aquí en México, un año muy interesante, 2024. Tenemos elecciones en Estados Unidos, tenemos Sí, elecciones en México. Ya como te digo, ya arrancaron las campañas aquí de la estimada, la doctora Claudia Sheinbaum y sí. Xochitl. Entonces, pues ya estamos viendo, ¿no? Hasta ahorita la mayor propuesta que tiene Xochitl es el mayor ataque, es decir, que Morena está lleno de priistas. Entonces digo, o sea, ¿cómo? O sea, tu mayor ataque es Es decir un que los harakiri. otros están Sí, llenos de lo que tú mismo eres. sí, Entonces, creo que va a ser un tema que vamos a estar hablando muy constantemente en este podcast. Digo, no es un podcast de política, pero sin embargo, pues es de lo que pasa alrededor del mundo, ¿no? Entonces, creo que nos va a dar bastante de qué hablar. claro. No, y espérate que yo creo que se van a venir muchos cambios con esta nueva rotación de posiciones, tanto en Estados Unidos como acá, porque está cambiando mucho el mundo y creo que las decisiones que se están tomando o se tomaron eran como, de alguna manera, seguían una misma línea estos últimos años. Y creo que ahorita el hecho de meter nuevos jugadores puede convertir todo esto en un zafarrancho, como dirían mis amigos de Cancún. Claro que sí. Oye, pues ya casi vamos a la hora y no me gustaría despedirnos si antes nos contaras por lo menos la noticia que nos tenías acerca de Ah, Elon claro que Musk para sí. hacer algunos comentarios finales, porque ahí para ponerle en el título del video, pues que sea Ah, lo sí, ¿no? principal. Claro, claro. Pues mira, prácticamente es algo que ya sabíamos que iba a suceder, que llevaba un tiempo cociéndose y estábamos todos mucho a la expectativa. Tú sabes que él trae entre varios de sus negocios o empresas Neuralink, que es, pues a pocas palabras, es que te hagan un hoyo en el cráneo y te pongan un chip para Ujú. precisamente, como decíamos, aumentarte, ¿no? O ayudarte. Esto a mí me parece una idea increíblemente noble, increíblemente, pues, de futuro
porque como bien decíamos, nos puede ayudar a hacer muchas cosas que no podemos o incluso a la gente que perdió ciertas capacidades a recuperar algunas de ellas. Lo que está haciendo ahorita Elon fue el tomar voluntarios después de obviamente mucha legislación, mucho proceso de papeleo con el gobierno de Estados Unidos, pero ya pudieron a integrar a una persona a la que se le hizo este proceso quirúrgico y después de recuperarse bien, al parecer sin ningún problema, según las palabras del propio Musk, ya tiene la capacidad, es una persona que tiene impedimentos físicos y ha tenido ya la capacidad de con su mente o pensamiento mover un mouse en una pantalla computacional, por ejemplo, ¿no? Entonces, te habla de alguien que ya pues está aquí, ya está entre nosotros, ya está logrando hacer este tipo de actividades y más allá de criticarlo o de decir que está bien o mal, que obviamente me gustaría conocer tu opinión, me gustaría arrancar con, ¿creías que esto iba a suceder tan rápido? Y sobre todo también preguntarte, ¿qué harías tú con una habilidad como esa? Yo pienso que sí iba, porque pienso que sí tenemos como humanidad la tecnología para hacerlo, sin embargo, pues no, como habíamos dicho, no existen muchas prohibiciones, como por ejemplo la iglesia y demás, pero aquí lo que me doy cuenta es que el dinero mueve montañas, ¿eh? Sí. Porque no es lo mismo que como sociedad o como personas conservadoras le impidas a un cierto laboratorio tener un avance a que se lo impidas a Elon Musk, ¿no? Porque Elon Musk, pues obviamente es una persona que tiene todo el dinero del mundo y te das cuenta cómo las posibilidades de ciertas personas no son ni remotamente similares a las posibilidades que tienen los individuos comunes. Es más, las leyes tristemente no aplican igual si tienes poder, influencia o dinero a un individuo común y corriente. Por ejemplo, en Estados Unidos, si te atrasas en el pago de una tarjeta de crédito, el tener un pago retrasado te puede impedir que tú apliques a un trabajo de determinado nivel, porque te Mm. checan tu historial crediticio. Si Uf, tienes un pago retrasado, tenemos por el otro lado a Donald Trump. Donald Trump ya fue acusado y encontrado culpable de fraude por quién sabe cuántos millones de dólares y demás. ¿Cuál va a ser el castigo? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a meter muchos abogados, va a meter contrademandas y ¿sabes cuál es el puesto que le van a dar a final de cuenta? El ser presidente. sí, y de hecho me da Entonces, mucha gracia porque él mismo hablaba de ello y lo presumía, ¿no? Decía, pues claro que yo he hecho todas estas trabas, yo claro que he quitado impuestos, claro que he hecho todo esto, y dice, sería un tonto si no lo hiciera. Y dice, todos los claro, lobistas de Clinton, por ejemplo, lo hacen, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Es como, pues si ustedes crean la regla para usarla así, pues yo lo voy a aprovechar. Entonces, de alguna manera, esa forma de ser tan, pues tan ácida y de siempre uh-huh. decirlo por el frente, de alguna forma es preferida por muchas personas al hecho de esconderlo, ocultarlo o negarlo. Entonces es como un Lallín que dice, pues sí robé, pero robé poquito, ¿no? Casi, casi, o sea, se convierte en un Es, cinismo así. exactamente, porque te da un estatus de valor y un Sí. estatus de que eres un hombre de acción, a final de cuentas. Ujú. Pero pues si lo vemos de forma fría, pues si tú fallas en un pago de la tarjeta, no obtienes el puesto que tú quieres, pero si Donald Trump comete fraude, le dan el puesto de ser presidente. Sí, Entonces, claro. pues no aplican las reglas iguales. Pues, entonces, obviamente, no imagino cuánta lana tuvo que haber metido Elon Musk en este pequeño experimento. La verdad es que es algo brutal. Sí. ¿Qué haría yo con un superpoder así? Si te refieres a si tuviera cualquier posibilidad tecnológica, Por ejemplo, ajá, la que se te venga en mente, échale. híjole, pues yo creo que sí, el hecho de que no tengas ya pues un impedimento físico y que puedas realmente tener la omnipresencia y estar en todos lados, yo creo que eso te da muchísima retroalimentación en el cerebro, el poder vivir muchas cosas al mismo tiempo y estar en diferentes lados. Yo creo que a mí sería lo que me gustaría. No sé a ti cuál sería el superpoder que te llame la atención. Yo, a pesar de que le tengo mucho respeto y miedo porque sé que te podrían rickrolear mientras duermes teniendo ese tipo de chips implantados, algún hacker de 14 años en Siberia, por ejemplo. Pero a mí lo Claro, que más me gustaría y lo que más me llama la atención sería como este efecto Sherlock Holmes que podrías tener sobre las cosas. Por ejemplo, el hecho de voltear para allá y decir, quiero apagar este switch de luz, pero no me quiero mover. Entonces volteo a ver la pluma y sé que por el peso y por el ángulo y la distancia puedo calcular lo suficiente para aventarla y hacer que parabólicamente gire y golpee el switch de la luz con la fuerza. O sea, me explico, sería como utilizaría sí. mi poder para deducir todas estas cosas de una forma inmediata y yo creo que eso me ayudaría a no volverme a equivocar en toda mi vida, mi amigo, algo por el estilo. O sea, ese sería como mi enfoque, ¿no? El voltear y ver un auto
y, por ejemplo, deshacerlo en tu propia mente, como me imagino lo hacía Nikola Tesla, y decir, es que esta es tal pieza y esta es tal pieza, la fabricaron en tal año, el inventor fue tal. O sea, a mí esa capacidad de conocimiento absoluto instantáneo es la que creo que más me movería. Eso sería como que el incentivo que me haría dudar si vender o no mi alma por esa tecnología. Oye, y fíjate que ahorita que mencionaste lo de Nikola Tesla, te quería hacer una pregunta final y creo que desde el podcast pasado lo mencionaste. Ahorita, por ejemplo, dijiste que si, por ejemplo, Nikola Tesla tuviera esa capacidad, o en el podcast pasado mencionaste, creo que si algunos autores tuvieran las Ajá. capacidades, ¿cuál fue el autor que mencionaste? Creo que dije ¿Recuerdas? Mozart, creo que, o fue Paganini, uno de ellos. Ajá. Paganini, Ajá. exactamente. ¿Crees que si esas personas vivieran en la actualidad, podrían a ser genios y ser personalmente completamente relevantes, o fueron personas que fueron genios por las circunstancias de la época? Es Que- porque a lo mejor Ajá. podríamos tener un Paganini que, pues, no sé, se dedique a otra cosa completamente Sí, diferente, o claro, claro. pon tú que haga música, pero a lo mejor su cerebro tenía la facilidad de construir música con los elementos de la Sí, época, y a lo entiendo. mejor los nuevos no se le facilitan. Esa es mi pregunta por ahí, ¿cuál sería? Yo creo que las dos tienen tanto peso que la respuesta te la daría como que tanto podría como no podría, porque la circunstancia tiene mucho que ver con el desarrollo del individuo, las oportunidades que tiene para, obviamente, desarrollar su vida. Creo que si ellos en su momento no hubieran tenido sponsors que les dieran la facilidad de seguir tocando música y obviamente dedicarse a ello, como lo eran quizás algunos grupos eclesiásticos, quizás algunos reyes en alguna época, si no hubieran tenido la suerte de estar ahí en ese momento, no serían quienes son. Y entonces, si tú agarras a esa persona y la avientas al planeta Tierra, pero la avientas como dardo hacia un globo terráqueo o a una tierra plana, según la idea que traigas en la mente, va a caer en un lugar random. Podría caer en Nigeria y donde quizás ni siquiera alcance a agarrar un instrumento en su vida. Podría caer en México, donde termina, no sé, tocando en Nesa algunas canciones como más sonidito. ¿Cómo se llama este tema? El sonido alterado que utilizan acá como El en sonidero, el cumbia sonidero, haz de cuenta. rebajada, Podría eso. ser así, o sea, creo que tiene mucho que ver el dónde están y todas estas como que factores que se tienen que conjugar bien. Por eso creo que ahorita lo traigo en mención. No sé si viste las películas de Hombres de Negro en algún momento, Claro, pero claro, hay sí, una muy escena que creo que entretenido. es mi favorita, está en un estadio de béisbol y el estadio está de noche y no hay nadie. Y está un tipo que es como si fuera un alien, que es como un unicornio o algo así, puede como que ver a través de las realidades paralelas. Y él está parado viendo el juego y dice, este es mi momento favorito de la historia de la humanidad. Y está el Will Smith viendo y dice, pues no veo nada, no hay nadie. Y dice, mira, y lo agarra, como que hace que vea la misma dimensión. Y dice, este es el momento en el que este jugador anota un home run, pero esto no hubiera sucedido, la probabilidad es de uno en quién sabe cuántos trillones, porque si su mamá no se hubiera tropezado tal día y hubiera caído encima de tal cosa, y el papá no hubiera, no sé, faltado a su trabajo para que tropezarse con esto, y se avienta como con una explicación enorme, y creo que eso para mí es una forma tan clara de entender lo poco probable que es todo lo que está sucediendo, incluso tú ya ahorita hablando, y que puedes agarrar a la persona y ponerla en otro lugar, con otros padres, con otro nombre, en otra ciudad, y tener una línea de tiempo completamente diferente. Entonces creo que de alguna forma me doy en la torre porque creo, podría ser que ni siquiera sepan utilizar ChatGPT, Paganini y todos ellos, o que ni siquiera les interesara, que tal vez dijeran, wow, los carros están más padres que la música, ¿no? Porque están en otra era. Pero Claro. sí creo que el hecho de darle a la humanidad de forma generalizada la posibilidad de hacer más con lo que tienen o de conocer más con lo que tienen, va sin ninguna duda a llevarnos a donde tenemos que ir como humanidad. Creo que va más por allá, el empoderamiento individual de las personas, que es lo que me gusta de que hayan hecho toda esta tecnología accesible, aunque también es un gancho porque al rato nos van a sacar el paquete premium donde nos van a cobrar. O Claro. quizás limiten de alguna forma que pues haya una pues clase social, gente que tiene la IA completa y la gente que no, por ejemplo, ¿no? En este caso con el Neuralink, ¿qué crees que va a pasar con los trabajos cuando puedan contratar a alguien que trae un Neuralink y ya trae Excel integrado en su mente o alguien que no? O sea, la productividad, los trabajos van a variar también, yo creo que ahí. Mencionaste algo muy interesante, que dice que muchas veces el tipo de acceso que vas a tener a los upgrades, obviamente, pues va a depender de tu capacidad económica, ¿no? Entonces, yo creo que tristemente existe la posibilidad de que empecemos a ver una distinción entre seres humanos de primera categoría y de segunda categoría, lo cual nos lleva siempre a lo inevitable, ¿no? De llevar a tener siempre un esclavismo de unos sobre otros, Ujú. y parece ser un ciclo interminable, ¿no?
que lejos de que estas tecnologías, a mi parecer, ayuden a mejorar nuestra experiencia dentro del mundo de la humanidad, pues siempre están enfocadas tristemente de una forma comercial, y esta forma comercial pues solamente es como la fuerza de unos sobre otros. Esperemos que no sea así, pero pues la verdad es que no lo creo. Digo, ya Elon Musk ha demostrado que es una persona sumamente depredadora en lo comercial, en lo económico, en el capitalismo. Entonces, por supuesto que esto no lo está haciendo nada más porque quiere ver qué pasa con los seres humanos, ¿no? Obviamente tiene un propósito al final, y el final pues es el dinero, y yo creo que por ahí va el asunto. Esperemos que no, pero yo creo que mi esperanza es lo que tristemente no va a ser la correcta. Pues mira, en el peor de los casos ya estaremos tú y yo bien argumentados con nuestros brazos cyborg luchando contra esas máquinas de Terminator, utilizando la misma tecnología que los creó para destruirlos. Exactamente, lejos de que nosotros seamos los que estemos peleando contra los T-1000 o los T-2000, nosotros vamos a ser los cyborgs peleando contra los humanos que no han encontrado el dinero para acceder a esos upgrades y demás, y ya va a ser Lo puedo ver, los lo humanos puedo ver biológicos sucediendo. Ujú. contra los humanos mejorados. Es un Ese, rollo, ese pero bueno, suena a una muy buena película de sci-fi y esperamos que se quede ahí, pero para cómo van los pasos, pues podría ser que esté más cerca que lejos. Pero bueno, yo creo que exactamente. con eso me encantaría terminar esta reunión del día de hoy. Fue una plática muy agradable, la verdad a mí me encantó como siempre tenerte aquí. Creo que nos quedó pendiente algún tema por ahí, pero en una segunda edición podemos sin ningún problema abordarlo. Claro que sí, sí, en el próximo programa lo abordamos, y pues bueno, creo que me quedo con la conclusión de que a final de cuentas somos producto de nuestras circunstancias, y si alguna cosa muy pequeña cambiara en ellas, completamente cambiaría todo lo demás. Entonces, con eso me quedo. Perfecto. Pues no se olviden de seguirnos en los canales. Estamos como R&R, Rumores y Realidades y Rumores, como ustedes prefieran acomodarlo. Y aquí estamos despidiéndonos en el segunda edición, segundo episodio, y nos vemos la siguiente semana con otro episodio más. Hasta luego, y Esteban, mucho gusto. Compañeros, Enki, síganos. nos Bye vemos bye. pronto. Hasta luego. Claro que sí, hasta luego.